Muchísimas gracias por mantener la sintonía con este su programa Entre Opiniones. Tal como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Leonicio Mena, quien es técnico docente nacional, una de las personas clave de uno de nuestros programas favoritos, Mirada Educativa, de esta plataforma EduMás, pero además licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Metodología e Investigación Científica de la Universidad Católica de Santo Domingo, docente de esta universidad, de la Católica de Santo Domingo y asesor de tesis. Señores, tenemos con nosotros a mi compueblano, Leonicio Mena, que tal como dijo nuestro productor, de entrevistador, que siempre ocurre en Mirada Educativa, ahora es el entrevistado nuestro. Gracias, Juan. Muy buenos días. Buenos días, Juan, y a todos los televidentes de Entre Opiniones, este programa tan especial de esta plataforma EduMás. Para mí es un placer, Juan, estar con usted. Bueno, como habíamos anunciado, vamos a hablar del pensamiento crítico y nos gustaría ver cómo tú concibes el pensamiento crítico y qué importancia tiene en lo que es el desarrollo educativo nuestro. Mira, pensamiento crítico, que no es más que esa capacidad que tiene el ser humano de analizar, reflexionar y construir un pensamiento a raíz de lo que ha leído y tomar decisión. También podríamos decir que es la construcción de un pensamiento que se sostiene en la realidad y también se fundamenta en el razonamiento. Pensamiento crítico, su importancia es precisamente porque el ser humano con él puede construir un pensamiento distinto al que lee o comparte y puede sacar una conclusión distinta. También hasta en la misma construcción de un pensamiento investigativo, el pensamiento crítico nos ayuda para diferenciar lo que hemos leído y construir otro pensamiento distinto. Entonces, definitivamente el pensamiento crítico hoy día es el que sostiene al hombre, porque es desde el razonamiento, el pensamiento de las ideas, la construcción de pensamiento, es quien nos ayuda a avanzar en el desarrollo y la innovación. En tu calidad de técnico docente nacional, ¿cómo tú evalúas la situación actual del pensamiento crítico en las aulas dominicanas? Mira, es una buena pregunta porque precisamente todos participamos en ese proceso de la construcción y de la educación del país. Yo creo que el pensamiento crítico que ha estado muy presente en todo el andamiaje de la educación, usted que es especialista en Eugenio María de Hostos, sabemos que toda esa construcción del pensamiento desde allá por los años 1880 ya se hablaba de pensamiento. Sin embargo, en materia de desarrollo en la República Dominicana pudiéramos decir que hay algunas fortalezas y hay áreas de mejora en cuanto a la construcción del desarrollo del pensamiento crítico. De hecho, institucionalmente con la ordenanza 1/2015, en el currículo por competencia hay una competencia fundamental que desarrolla el pensamiento crítico y lo pone como base. Sin embargo, la realidad es que tenemos punto de mejora y precisamente en el plan decenal 2034 que se ha hecho, Horizonte 2034, se plantean las dificultades o los puntos de mejora de la educación dominicana y entre ellos precisamente está el tema de los aprendizajes. Tenemos cierta oportunidad. ¿Por qué? Porque para construir un pensamiento crítico tenemos que tener aprendizaje. Y hay, sin lugar a duda, una situación entre nuestros estudiantes, nuestros docentes, que es planteada en este plan y que es una oportunidad de mejora para el sistema dominicano y que se ha propuesto, de hecho, precisamente también en la meta presidencial para aprovechar esta oportunidad y que nuestros estudiantes puedan tener aprendizaje y, por tanto, construir un pensamiento crítico, porque si no hay aprendizaje, como diría Stanislas Delans, no va a haber pensamiento crítico. En este caso, como parte, digamos, del desarrollo del pensamiento crítico, ¿qué rol juegan los docentes en ese proceso de promoción del pensamiento crítico? Tienen un fundamento básico, porque los docentes son los que acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como decíamos anteriormente, si no logramos un aprendizaje en los estudiantes, entonces no vamos a desarrollar ese pensamiento crítico. Y ellos, como mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que acompañan a los estudiantes tienen que saber hacia dónde van los estudiantes, qué es lo que deben aprender según el currículum, porque ellos son los conocedores y hacedores del currículum en la realidad y en la práctica. Entonces ellos, como acompañantes de los estudiantes, juegan un rol fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico, que se va a poner en evidencia en los espacios que ellos con las estrategias que ellos utilizan en ese acompañamiento, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los docentes, sin lugar a duda, están llamados constantemente a capacitarse, a formarse, a ellos mismos también tener un pensamiento crítico que le venga dado por su formación, por su lectura constante, determinar una línea de investigación, entonces acompañar para que nuestros estudiantes puedan tener aprendizaje y no digamos lo que a veces se suele decir, que el pensamiento crítico solamente se queda en el currículum, pero que en la realidad no se evidencia. Entonces, creemos que es fundamental el papel del docente desde esa realidad en la educación dominicana. A propósito de que ha hecho referencia al currículum dominicano, ¿de qué manera se expresa, se integra el pensamiento crítico al interior del currículum dominicano nuestro? O sea, y cómo eso impacta las diferentes áreas de conocimiento. Mira, históricamente nosotros tenemos que irnos primero a la escuela normal. Fueron fundadas por Eugenio María de Hostos. Y ya desde ahí él planteaba la necesidad de que los educadores y la educación esté fundamentado en la ciencia, en el rigor científico, en el pensamiento racional. Pero si vamos a la educación, sin lugar a dudas, vamos a encontrar que esa teoría hostosiana en el sistema no permaneció porque una persona crítica bien formada no era lo que necesitaba la época. Y la época, no porque no la necesitaba realmente, porque desde el punto de vista histórico era lo que queríamos, pero probablemente nuestros gobernantes no se pusieron de acuerdo para que esto permaneciera en todo el sistema educativo dominicano. Ahora, actualmente yo creo que se pone en práctica desde el currículum, cuando se integra con la ordenanza 1-2015, se pone en práctica el currículo y se habla de una competencia fundamental, que ahí viene precisamente el pensamiento crítico. Cuando hablamos de la competencia fundamental, que es precisamente lógica, crítica y creativa. Entonces, para construir un pensamiento, para tener un pensamiento crítico, tenemos que tener como base el razonamiento lógico, como fundamento, porque un pensamiento crítico tiene que estar fundamentado en la realidad y también organizado lógicamente. Entonces, desde la competencia fundamental se pone en práctica, desde el diseño curricular por competencia, actualmente es donde más se trabaja en las aulas y también por los docentes en las aulas. Desde ahí se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, maestro Juan. ¿Qué estrategia consideran más efectiva para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? Mira, hay una teoría que plantea Stanislao Delan, precisamente para la construcción de aprendizaje, en la que él dice que lo primero que tenemos que lograr es la atención. Primera estrategia o primer eje fundamental que tenemos que desarrollar para desarrollar el pensamiento crítico es la atención. El docente tiene que lograr que los estudiantes pongan atención. Por último, en segundo lugar, pudiéramos marcar, según lo que dice él, es esa reafirmación o retroalimentación. El estudiante se retroalimenta, lee, busca, indaga. Y la fijación. En ese proceso de fijación, cuando usted indaga, investiga, y luego entonces usted fija el conocimiento, viene esa parte en la que usted fija y se queda con ese pensamiento. Y lo primero que tenemos que tener como base es tener un pensamiento, pensar. En el currículum le llamamos la metacognición, pensar sobre lo pensado. Y como es otro elemento fundamental, que también incluso en la construcción de ese pensamiento, es el razonamiento, poder comparar las fuentes, comparar fuentes distintas, ver de dónde viene ese mensaje, y quién lo dice, por qué lo dice, y luego entonces que comparamos esa fuente, entonces emitimos un juicio fundamentado en la realidad
que no esté apegado a esos sesgos, prejuicios o pudiéramos decir también sentimientos, porque es fundamental, porque el pensamiento también tiene una parte sentimental, esa parte emocional que la da precisamente en esa parte biológica del pensamiento. Todos sabemos también que tiene una parte muy explicativa desde la neurociencia, cuando se activan los procesos en la comunicación de las neuronas, también es fundamental que nosotros lo tomemos en cuenta también en esa construcción del pensamiento. ¿Cómo puede nuestro docente desarrollar un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, sin imponer sus ideas a los estudiantes? Es muy importante esa pregunta, porque a veces se suele decir, lo decía anteriormente, que el currículo crítico, la parte crítica en nuestro país, en nuestro sistema, solamente está en el currículo y que nadie quiere persona crítica en su entorno, porque no somos capaces a veces de escuchar esas ideas que son distintas a la nuestra. Yo creo que el docente, lo primero que tiene que hacer es formarse, y voy a hablar de formación porque recientemente un artículo que se escribió de la educación en España, se decía que, y se le preguntaba a los docentes que cuál era el último libro que habían leído, y le dijeron de forma genérica a los docentes, así en España, y muchos de ellos nos recordaban, más del 60% no recordaba el día, el último libro que había leído. Y estamos hablando de España, hablando de España. Entonces, en República Dominicana nosotros tenemos primero que leer, el docente tiene que leer, que formarse, entender que el conocimiento va cambiando. Luego, crear un espacio de confianza en el entorno, entender que él no es el que lo sabe todo, que él no es lo que anteriormente entendíamos, que el maestro era ley, batuta y constitución, y que hoy hay un acceso, la información está disponible para todos. Entonces, cuando hacemos ese reconocimiento, creamos ese espacio y desarrollamos el pensamiento con los estudiantes en base a preguntas. Creo que el método mayéutico de la pregunta se hace interesante. Hoy día escuchar al estudiante, mire todo lo que sabemos, lo que importan los artículos científicos para un profesional. Sin embargo, hoy día se está hablando que a raíz de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, hoy día se hace necesario la parte oral, escuchar constantemente lo que dicen nuestros estudiantes, ver si eso que ellos realmente redactan está correcto. Si fueron ellos. Si fueron ellos, y ahí entra esa parte o si es la inteligencia artificial. O si es la inteligencia artificial, porque la verdad es que la inteligencia artificial cada día más se parece a quien la consume. La gente tiene una particularidad el uso de la inteligencia artificial, y es que se va adaptando al estilo tuyo, y llega un momento que recientemente en Alemania apareció un estudio, y solamente de 100 profesores que le mandaron artículos escritos, y se hizo un experimento en donde se le mandaban los artículos escritos a los docentes a nivel universitario para que ellos lo corrieran, y solo 2 docentes determinaron de 100 que los artículos eran escritos por inteligencia artificial. Todos fueron escritos por inteligencia artificial y solamente 2 docentes. Entonces de ahí se hace necesario esa parte oral, escuchar lo que dice el estudiante. Si se da ese triángulo que habla Mateo Andrés de la palabra, el logo y la realidad. Primero la parte de la realidad, usted observa la realidad, se va a la mente, y esa realidad que está en la mente, entonces usted la produce en palabra, y se reafirma constantemente ese triángulo como una forma de construcción de conocimiento. Cuando tú dices Mateo Andrés, ¿te refieres a Andrés L. Mateo? No, Mateo Andrés es un psicólogo, un sacerdote español. Estuvo por acá por 50 años prácticamente en República Dominicana, y aportó mucho en un libro que se llama específicamente El hombre como pensador, que es un pequeñito libro, está en la biblioteca de la UAS, por cierto. Qué bueno, qué bueno. Así es. Bien, nosotros casi siempre vemos que a aquella persona que es muy crítico en el aula se le estigmatiza. Incluso los docentes muchas veces no quieren tener en su aula una persona crítica porque se siente, en este caso, retado
¿Cómo hacer para nosotros superar esa actitud que tenemos muchos docentes de que cuando hay un estudiante inteligente, un estudiante brillante, que tiene ideas propias, entendemos que es una amenaza para nosotros, cuando debe ser una oportunidad, supongo yo, de crecimiento? Yo te voy a poner lo que me sucedió a mí cuando yo ingresé al sistema. Yo estaba en un colegio privado dando una asignatura, precisamente ciencia social, historia. Y había un estudiante que, si nos ve, le mando un saludo, Georgina. Yo recuerdo que Georgina un día se paró y me dijo que ella podía dar mejor que yo la clase. ¡Ay! ¿Cómo? Uno entrando nuevo, yo respiré profundo. Y yo no soy blanco y me puse rojo. Cuando ella me dijo que ella podía dar mejor que yo. Ay, Yo no Dios sé mío. de dónde me salió, porque no, la verdad es que cuando tú estás ingresando en los procesos, tú te sientes que eres el que más sabe y tú tienes que caerte de esa burbuja en la que tú estás. Y yo le dije a ella, mira lo que vamos a hacer. Mañana la clase la va a preparar tú. Tú vas a hacer el montaje de la clase como tú quieras. Prepárala tú, la clase. Ahí está el contenido y tú la vas a preparar. Mire, Juan, esa joven preparó esa clase. Increíble, montó todo el escenario. La evaluación de los estudiantes fue excelente. ¿Y qué yo hice a raíz de esto? Yo dije, bueno, yo voy a constituir alrededor mío una especie de que lo voy a consultar constantemente. Consultar a esos estudiantes. Siempre tenemos estudiantes que son privilegiados. Y yo nombré como un equipo de asesores que semanalmente me hacían crítica para yo poder mejorar como docente. Y la verdad, eso me ayudó. Entonces, cuando nosotros tengamos un estudiante crítico en el aula, lo que tenemos es que, en vez de alejarlo, acercarlo, crear ese espacio, primero, porque probablemente ella fruto también de su, ella dio la clase mejor, diría, bueno, pero cuando tú tienes 10 clases, cuando tú tienes que planificar 4 asignaturas distintas, ya la cosa cambian. Ya tú no tienes el mismo proceso de formación, de organización diario. Tú dices, constante, son 4 clases distintas, son 4 tipos de planificación. Tú tienes 40 horas de clase. Y con sujetos distintos. Sí, ya la cosa cambia. Entonces, en vez de nosotros alejar a ese muchacho, ese joven, que también va a ser el crítico de la sociedad, va a ser, y en la sociedad es bueno que hayan personas disruptivas, personas que piensen distinto, personas que a tu alrededor te ayuden a transformarse, porque en esa dialéctica es que se construye el pensamiento y se desarrollan nuevas ideas cuando hay personas así. Entonces, yo lo que invito a los docentes que a veces, porque hay que decirlo, eso viene dado desde la familia. Sí. En la familia nuestra no están, nuestros padres no están acostumbrados a que nuestros hijos sean críticos con nosotros mismos. Entonces, nos criamos así, vamos a las aulas y nos encontramos con esta realidad. Lo que tenemos que hacer es asociarnos a ellos, lograr que esa mentalidad así se mantengan, porque eso es lo que va a dar fruto en la sociedad. Mira, Leonicio, qué interesante esta experiencia que tú cuentas, porque algo similar me ha ocurrido a mí en este semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es el hecho de que un estudiante prácticamente toma un turno después que termina la clase, la discusión, el debate, y es el que hace el cierre. O sea, el individuo resume con sus palabras todo ese proceso, y yo lo que he hecho es que lo he dejado siempre como el que cierra la clase. Y en estos días me encontré con, o sea, justo cuando me iba a investir como en la Academia de Ciencias, que no se pudo dar por razones obvias, pero ese mismo día, ese muchacho se detiene en un motor, tenía el uniforme de DGC, y yo le dije, y él se quitó el casco, y me dijo, profe, ¿cómo está usted? Yo dije, muchacho, no sabía que tú trabajabas en DGC. Y qué bueno que tú eres así, una persona tan analítica, tan qué sé yo, y que además está trabajando en esta institución de servicio. Y sin lugar a dudas le he dicho, tú que estudias física, debieras pensarlo bien, si sigues en física o te
traslada a estudiar historia. Y él me dijo, lo voy a pensar, maestro. Ay, pero qué de manera que eso es muy interesante, esa estrategia que tú utilizaste para poder lograr que los estudiantes sean corresponsables de ese proceso. Así es. Leonicio, un mensaje final a nuestros amigos televidentes, a los estudiantes, a los docentes, al público en general, sobre la importancia del pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana, pero también en las aulas. Queridos televidentes, yo creo que para construir un pensamiento crítico siempre tenemos que tener esos espacios de confianza, brindarle a nuestros estudiantes ese espacio en lo que ellos puedan sentirse identificados. Nadie puede tener atención sobre la base de del odio, de la imposición. El conocimiento se da siempre cuando los iguales se ponen de acuerdo. Tratemos a los estudiantes siempre como una oportunidad y que son personas iguales para ese desarrollo del pensamiento. Maestro Juan. Leonicio, de verdad te agradezco toda esta importante reflexión, de verdad, que hemos tenido en el día de hoy sobre este importante tema del pensamiento crítico, que es necesario que se siga desarrollando en las aulas, que es necesario que se siga desarrollando en todo el sistema educativo nacional, tanto del nivel primario, secundario como universitario, porque eso es lo que va a permitir que tengamos seres humanos, sujetos más integrales. A ustedes, amigos televidentes, les agradecemos su sintonía con su programa Entre Opiniones y le invitamos a que en otra ocasión nos vean por esta plataforma educativa y cultural EduMás, por el canal 17 de televisión abierta, por el canal 81 y 1081 de Claro TV y por todas nuestras plataformas educativas de EduMás. Así que hasta la próxima.